Amigos, amigas, hoy hablaremos de Brasil como colonia portuguesa. Empezamos. Ya he hablado varias veces de monedas brasileñas. De hecho, mi primer vídeo trata precisamente sobre una de estas monedas. Hoy vamos a ver otras tres que os recomiendo que no os perdáis porque son preciosas. Antes de empezar con esta que tenemos aquí ya en imagen, os diré que el hecho de que Brasil haya sido territorio portugués durante tanto tiempo, pues se debe nada más y nada menos que básicamente a los reyes católicos. Colón ya había descubierto América, pero cuando Colón llegó, pues en primer lugar pensaba que había llegado a las Indias. Por eso los españoles llamaban indios a los americanos. Y en segundo lugar, pues los reyes católicos tenían muchísima prisa por asegurarse la exclusividad de la colonización de esas tierras nuevas que había descubierto Colón. Entonces, pues firmaron el Tratado de Tordesillas. Los reyes católicos deciden aceptar las condiciones que proponían los portugueses y se trazó una línea de polo a polo, de manera que de la línea hacia un lado los territorios descubiertos serían portugueses y de la línea hacia el otro pues serían castellanos. Claro, esto pasó así porque los reyes católicos estaban convencidos de que las tierras que había descubierto Colón estaban a más de 750 leguas de las islas del Atlántico que conocíamos. Así que así es como queda distribuida el reparto entre los castellanos y los portugueses, y como podéis observar, pues lo que en inicio fue Brasil, pues se encontraba en la parte portuguesa. Pasando ya a esta moneda que tenemos aquí, bueno, pues como podéis ver, se trata de una moneda de plata, una moneda muy grande. De hecho tiene un módulo más grande que los 8 reales, y fijaos que esta moneda está acuñada sobre 8 reales españoles, pero bueno, pues al reacuñar la moneda se afina y se expande, por eso es más grande. Podéis ver ahí encima de la leyenda donde pone Johannes, ahí tenemos parte de la leyenda de la moneda española. Estáis viendo también que esta moneda corresponde a 960 reis, 960 reales brasileños. Aquí en el anverso pues podemos ver el escudo de Portugal. La fecha está dividida, lleva el 1 y el 8 a la izquierda de la corona y el 1 y el 4 a la derecha, es de 1814. Y a la derecha del escudo tenemos 3 flores de 4 pétalos y a la izquierda tenemos el valor facial, 960. En la leyenda podemos leer Johannes Dei Gratia port P. regens et bras de Johannes por la gracia de Dios, príncipe regente de Portugal y de Brasil. Recordemos que este rey, antes de ser el legítimo rey, ocupó la regencia del reino debido a la enfermedad de su madre, María I. Si la cámara me deja enseñaros el canto, pues veréis que es un canto como estriado, pero con líneas en diagonal. Ahí, a ver si puede ser que lo enfoque. No hay manera. Bueno, pues a ver si así lo puedo enfocar. Ahora, veis que, bueno, al provenir de la moneda española, pues le queda ahí un poquito. Bien, y en el reverso podemos ver pues la típica bola del mundo cruzada por una banda, lo que nos indica ya que corresponde a Brasil, y superpuesta en una cruz. Ahí estáis viendo que quedan restos de esos 8 reales. De hecho ahí está el valor facial, ahí tenemos un trocito de corona, y aquí encima de la leyenda podemos intuir SPAN de Hispaniarum, me imagino. Bueno, como veis es una moneda muy bonita. Y aquí estamos viendo ya la segunda moneda que quería enseñaros. Esta moneda ya no pertenece a Brasil como colonia portuguesa, sino como imperio.
Es una moneda de Pedro II, de 2000 reis, de 1851. Pedro II pues era hijo de Pedro I, que si recordáis el vídeo de los 80 reyes brasileños que vimos hace poco, pues fue Pedro I el que proclamó la independencia de Brasil, del Reino de Portugal, y a continuación los brasileños pues lo hicieron emperador. Entonces este es el hijo de este rey y sería el último emperador de Brasil, ya que después de Pedro II se proclama la República en Brasil en 1888, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, pues es otra moneda de plata, como veis, con un módulo también bastante grande. Tiene el mismo módulo que un duro español y es una moneda también muy bonita. Bueno, y como no solo de plata vive el coleccionista, pues aquí tenemos, os quería enseñar también una moneda de bronce. Esta también es de Pedro II, es de 1874, ya al final casi de su reinado, y son 40 reis brasileños. Es una moneda bastante grande, mide 30 milímetros de diámetro y pesa 12 gramos. Fijaos que los cantos son lisos y aquí a la vuelta pues tenemos ya el escudo de Brasil y el valor facial. Una moneda muy sencilla pero muy bonita. Bueno, pues espero que os hayan gustado estas 3 monedas brasileñas que os he traído. Con esto hemos hecho un pequeño repaso a la moneda de una excolonia portuguesa tan importante como es Brasil. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, pues os pediría que os suscribierais porque eso a mí me ayuda. Un saludo y hasta pronto, amigos. Adiós.